Hola a todos, hoy quiero seguir conversando con ustedes sobre el tema de los Anusim. La pregunta sería, ¿quiénes son los Anusim en nuestros días? Muchas personas cuando oyen el término Anusim piensan de que es algo que ya pertenece a los libros de historia, a los archivos de la Inquisición, algo antiguo desde hace más de 600 años y que es cosa del pasado. Pero lo cierto es que hasta este día existen Anusim en el mundo y descendientes de Anusim por todas partes que están tratando de reconectar con las raíces ancestrales y conectar nuevamente con el pueblo judío. Cabe destacar que Anusim es la palabra hebrea que significa forzado o convertido y es el término que en general designa a los judíos tanto de Portugal como de España que en diferentes épocas fueron forzados a abandonar su religión, sus tradiciones y adoptar la religión cristiana. En diferentes partes de España y Portugal se les conocía por diferentes nombres. Muchas veces se les conocía como marranos, o sea, llamándoles cerdos. En otros lugares se les llamaba cristianos nuevos. En otras zonas se les llamaba cristianos judíos o criptojudíos, etc. Pero viene todo englobando dentro del término Anusim, pues como ya mencioné, a todos aquellos que fueron forzados a abandonar su religión y a adoptar la religión cristiana y mayormente durante el tiempo de la Inquisición, aunque cabe mencionar que desde antes en España ya hubieron muchas matanzas y conversiones forzadas. Ahora, hay que mencionar que es un fenómeno que está aconteciendo en estos días, muchas personas descubriendo sus raíces y antepasados judíos y que quieren conocer, quieren volver a sus raíces, conocer más sobre sus ancestros y es algo que está aconteciendo. Lamentablemente no hay mucho, como diríamos, de parte de las autoridades rabínicas, no hay como un énfasis grande para ayudar a los Anusim. Hay un poco de desconocimiento por los grandes rabinos, me refiero, de ayudarles en realidad a un retorno completo. Hay ciertos obstáculos. Muchos rabinos pues piensan que quizás como han pasado muchos años, hay la posibilidad de que sean mezclados quizás con otras personas y que ya no tienen identidad judía, etcétera, etcétera. Son muchas las ideas que están rondando. Pero lo cierto es que hoy en día existen muchas familias que han preservado su linaje completamente y que son judíos, completamente por la halajá, 100% judíos. Otros sencillamente practican o guardan, la familia cumple con ciertas reglas, ciertas tradiciones que ellos ni siquiera saben por qué las hacen, simplemente las aprendieron por sus ancestros y las siguen practicando hasta el día de hoy sin saber que son costumbres del pueblo judío y que son precisamente Anusim. Otros sí saben de sus raíces y con orgullo pues quieren volver o retornar a la senda de sus ancestros. Es interesante que lo que afrontaron los Anusim sencillamente no fue fácil, porque hasta el día de hoy, a través de los siglos, tuvieron que adoptar medidas bien estrictas, bien fuertes, para preservar la línea
del judaísmo tuvieron que hacer matrimonios endogámicos, o sea, se casaban dentro de la familia, primos con primos, etcétera, para mantenerse dentro de la tradición judía, o practicaban las costumbres en secreto, prendían velas los viernes en la noche, etcétera, etcétera, ciertas costumbres y tradiciones que hasta el día de hoy pues han preservado. Hay que resaltar que grandes rabinos desde la antigüedad hasta algunos recientes, comenzando por don Isaac Abravanel, escribió en algunos de sus libros más reconocidos que los Anusim tienen que regresar y que van a regresar. Por eso es que hay algunos rabinos como el fallecido ya, el Rishon de Sion, Rabbi Mordejai Eliyahu, habló de que a los Anusim hay que atraerlos con amor, con misericordia, y de poco a poco irles, pues, que vayan conociendo sus raíces ancestrales. Y que es un llamado que se está haciendo a todos los Anusim a que regresen a su pueblo, al pueblo judío. Es interesante que muchos de ustedes me escriben, dejan comentarios, me preguntan por el apellido, a ver que si termina en EZ, mi apellido tal. Y bueno, he hecho varios videos al respecto, espero que les sirvan y que les motiven a buscar más de sus raíces, pero otra vez, no hay nada que supere a una investigación familiar profunda, las tradiciones, los conceptos, costumbres en la familia, de por qué las hacen. Desde las más pequeñitas pudieran ser indicios de costumbres de judíos y que se han mantenido en las familias por generaciones. Por eso todos aquellos que están buscando sus raíces judías, hebreas, pues les animo a que hagan una investigación exhaustiva, que recopilen todas las historias, leyendas, mitos, supersticiones que pudieran ser o que piensen que pudieran tener conexión con el pueblo judío, y que investiguen, que se familiaricen con el judaísmo para luego comparar y llegar a la conclusión si en verdad son judíos anusim o no. Pero lo cierto es que es un fenómeno que está aconteciendo y que, tal y como está profetizado, dicen los grandes rabinos, los grandes sabios de la antigüedad, que hasta que todos los anusim no regresen al pueblo de Israel, la Geulah no va a ser completa. O sea, como el Mashiach no va a venir hasta que todos los anusim no sean incorporados nuevamente al pueblo de Israel. O sea que es lo que estamos viendo hoy día. Todos están reconociendo sus raíces, sus costumbres, y están investigando, y muchos volviendo y pues retornando a la senda de sus ancestros. Este breve video es como voy a decir que un poco de homenaje, o para animar a todos aquellos que buscan sus raíces a que no desistan, que sigan buscando sus ancestros, sus raíces ancestrales, y que vuelvan a reconectarse con el judaísmo. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, puede dejar su comentario y con mucho gusto trataré de ayudarle. Tengan buen día. Shalom.